Bienvenidos a Radio Sapiens, la radio científico-cultural divulgativa, radiosapiens.es. Hola a todos, soy Rafa Reyes. Después de unos meses sin grabar, aquí estamos de nuevo en nuestro podcast, en el primer episodio de este 2022. Un año en el que el programa TEI sigue mejorando, expandiéndose y superándose. Prueba de ello son los nuevos materiales que ya ponen en práctica multitud de centros en toda España. El TEI 22, materiales basados en el diseño emocional del aprendizaje. La introducción del programa en el deporte a través del proyecto Sport TEI, el inicio en la etapa de 0 a 3 años o la introducción en otros países como Rusia, Reino Unido, México o Uruguay. También la unión de la música y el TEI como estrategia efectiva de convivencia. De todas estas novedades y muchas más nos informarán en el próximo congreso que se llevará a cabo en Sada, en La Coruña, los próximos días 6, 7 y 8 de mayo. Se trata de un congreso abierto a coordinadores, formadores e integrantes de los equipos TEI de los centros educativos. Diálogos. Pues contamos en este episodio con la colaboración de Juan Baello, psicopedagogo, orientador y profesor tutor de Psicología General y Psicología Evolutiva en la UNED. Es también un prestigioso autor de una serie de libros que una biblioteca escolar debería tener en sus estantes para uso de los docentes, como puedan ser la resolución de conflictos en el aula, las habilidades sociales en el aula, cómo dar clases a los que no quieren o el profesor emocionalmente competente. Buenas tardes, Juan, y gracias por acercarte a conversar un rato con nosotros. Buenas tardes, Rafael. Para mí es un placer conversar con personas implicadas en la educación y entendidas como es tu caso. Bueno, tú eres más entendido que yo, seguro. Yo soy un humilde maestro, simplemente. Y me dedico también un poco a trasladar la importancia de trabajar, ¿no?, un poco las emociones a través, en este caso, del programa TEI y la prevención de conflictos, ¿no? La primera pregunta que nos gustaría hacerte es ¿hasta qué punto tú consideras importante trabajar las emociones en un aula, Juan? Bueno, a mí me parece uno de los 5 puntales que hay que trabajar en cualquier aula, porque a mi juicio en cualquier aula hay 5 procesos fundamentales. Hay emociones, hay atención o hay distracción, es decir, el campo atencional, hay motivación o desmotivación, el campo motivacional, hay conocimientos y aprendizajes cognitivos, sería la parte cognitiva, y luego hay relaciones, es decir, la parte relacional o de convivencia. Yo creo en la educación integral, que es educar y entrenar al alumnado en los 5 procesos. Y uno de esos procesos importantísimo es el ámbito emocional. Los 5 procesos están interrelacionados, es decir, que la mejora de las emociones está claro que mejora la motivación y mejora la convivencia. Y la mejora de la convivencia mejora las emociones, etcétera, ¿no? Todo está interrelacionado, pero a la hora de trabajarlo pues conviene separarlo metodológicamente para centrarnos en cualquier momento en el aula en un proceso o en otros. Uh-huh. Sin duda es muy importante lo que nos dices, ¿no? Porque las personas somos eso, conocimiento, pero también emociones, ¿no? ¿Cómo podría ponerse, Juan, en práctica de manera eficiente, ¿no?, esto que dices tan importante para que consigamos una educación lo más exitosa posible? Para mí hay 2 vías complementarias, no excluyentes, complementarias. Una es la vía extensa, que es dedicar un espacio de tiempo extenso
para tratar contenidos emocionales en profundidad, y por esos espacios extensos pues entiendo, por ejemplo, la tutoría, ¿no? Las sesiones de tutoría o talleres o programas, entre los cuales, bueno, pues vosotros estáis trabajando muy bien el programa TEI, ¿no? Bueno, pues trabajar por programas, trabajar por talleres, trabajar en las tutorías, es una de las dos vías complementarias. Tener tiempo y espacio para esto, pues me parece fantástico, porque es darle más peso en el currículo semanal, ¿no? Pero para mí hay que combinarlo con otro tipo de tratamiento que no es extenso, sino que es, yo le llamo la técnica de la gotera, ¿no? Porque es pequeñas gotas que aprovechan cada problema que aparece en un aula o en un patio o en un comedor escolar, es decir, en cualquier espacio educativo. Bueno, pues yo creo que el docente o la docente que estén ante cualquier problema lo pueden aprovechar como oportunidad para dejar caer unas gotas de educación social y emocional. A mí me parece que el secreto está en combinar adecuadamente los dos sistemas, ¿no? El intensivo y el extensivo. ¿Mm? De manera que uno te permite profundizar y el otro lo que te permite es contextualizar, digamos, las soluciones o las estrategias al momento adecuado, ¿no? Evidentemente, si un alumno está insultando a otro, bueno, pues se puede ver como un problema negativo, pero también se puede ver como una oportunidad de introducir una pequeña cuña o una pequeña estrategia que sirva para contrarrestar la conducta disruptiva. Uh-huh. Eso habría que integrarlo, ¿no? Dentro de la rutina, ¿no? O de la metodología que cualquier profesor puede llevar a cabo en clase, ¿no? Me imagino que al principio no será fácil, pero que poco a poco se puede ir implementando, ¿no? Bueno, algún profesorado está plenamente convencido. Hay otro profesorado reacio que cree que su labor debe limitarse a lo cognitivo y a los conocimientos de su materia, que es, para mí es un error, porque es un enfoque academicista y reductor. Yo creo más que en esta vía de entrar solamente en conocimientos de mi materia, entrar en las 5 vías, que es la autopista que te da la educación integral, ¿no? Hay profesorado que no, hay profesorado que sí, incondicionalmente, ¿no? Y luego, entre medias, pues hay un perfil de profesorado, que es la mayoría, que depende de cómo de difícil se lo propongas para que entren o no entren. Uh-huh. Si lo que le propones es una propuesta excesivamente ambiciosa de entrada y complicada, bueno, pues la mayoría de veces no entran, ¿no? Pero si la propuesta procura ser, empezando por propuestas minimalistas, que las vean accesibles, pues yo creo que la mayoría sí que entran a esto, ¿no? Uh-huh. Lo que sí parece una realidad, Juan, es que conforme subimos de etapa, la educación integral se va un poco diluyendo, ¿no? Y nos centramos quizás más en los aspectos cognitivos y olvidando los emocionales. ¿Esto cómo se puede revertir? Bueno, ya lo has dicho de alguna manera, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer entender al profesorado de las etapas superiores que también hay que dedicar tiempo a trabajar las emociones en el aula? Bueno, a ver, digamos que yo soy maestro. Soy maestro de formación básica. Lo primero que hice fue magisterio y cuando me piden resumir en una palabra mi currículum, digo maestro, porque vocacionalmente sigo siendo un maestro, ¿no? Al maestro o a la maestra normalmente no le tienes que explicar esto porque lo asume. Lo que ocurre es que conforme vamos subiendo de ciclos y de niveles, incluso en primaria, pues cada vez nos vamos acercando más
desgraciadamente, al academicismo. Y luego, a partir de secundaria, pues ya está la cultura de las especialidades, ¿no? Que es un refugio en un terreno que los docentes dominan y en el cual se sienten seguros y seguras, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que aportar formación sobre cómo hacer esta educación emocional, social, motivacional y atencional. Y para eso, bueno, pues hay que hacerles entender con preguntas sencillas, bueno, a mi juicio, porque todo esto es en mi modesta Claro, por opinión. supuesto, sí. Yo veo un contraste que a veces planteo entre, por ejemplo, en secundaria, entre lo que preocupa y lo que ocupa al profesorado. Cuando yo planteo qué os preocupa, pues me dicen convivencia, motivación, atención, es decir, problemas de convivencia, de motivación, de atención. Y eso es lo que les preocupa, ¿no? Las emociones. Que un alumno no esté bien, incluso que el propio profesorado no esté bien emocionalmente. Bueno, pues es decir, que tienen preocupaciones sobre los 5 ámbitos. Sobre el que menos, sobre el cognitivo. Casi nunca me dicen, no, me preocupa que aprendan conocimientos. No, me preocupa que estén desmotivados o que no se comporten o que no estén a gusto. Bueno, pero ¿y en qué te ocupas? Me dicen, no, fundamentalmente preparo mi materia. Claro. Aspectos cognitivos. Yo digo, bueno, pues ahí hay un desfase Sí, una entre lo que contradicción. te preocupa y lo que te ocupa. Por lo tanto, rompe ese desfase y dedícate y ocúpate a mejorar lo que te preocupa. Claro. Verdaderamente sí que es importante, ¿no? Conocer a nuestro alumnado y saber cómo motivarlo, cómo tratarlo emocionalmente y cómo fortalecer esas emociones en el aula antes de pasar a la segunda parte, que es la transmisión de conocimiento, porque siempre hemos dicho que con un alumno que viene feliz al colegio aprende mejor, ¿no? Claro. Y que convive bien en el aula con sus iguales, pues aprende también mejor porque se encuentra en un entorno seguro para él, ¿no? Cuando llegan los problemas, porque inevitablemente llegan, tú también haces referencias a los sistemas de diques, ¿no? Es decir, ¿en qué consiste este sistema de diques de contención que tú haces muchas veces referencias en tus libros? Sí, bueno, dentro de las competencias sociales, para mí, bueno, la competencia social es la capacidad de gestionar adecuadamente relaciones con los demás. Un alumno con otro alumno, un alumno con una profesora, es decir, relaciones entre iguales y entre desiguales, como hace referencia al nombre de vuestro programa, ¿no? Hay relaciones. Y en esas relaciones, pues para mí hay la competencia social consta de varias subcompetencias y la básica es el respeto, es decir, la asertividad. Luego estaría la empatía, la tolerancia, la solidaridad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en principio, bueno, pues tenemos que hablar del respeto mutuo como la base de esto, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que hacer un docente o una docente respecto del respeto si quiere trabajarlo, ¿no? Bueno, la asertividad nos da 2 pistas. Una, respetar a sus alumnos. Claro. Entrar. Segundo, hacerse respetar, que es la otra vía. Es decir, no pasarse con los alumnos porque hay profesorado, poco, pero hay un perfil de profesorado que no es respetuoso con sus alumnos. Autoritario, represivo, incluso humillante, son muy pocos, pero los hay. Bueno, pues no te pases con tu alumnado, pero tampoco dejes que se pasen ellos o ellas contigo, ¿no? Entonces, tiene que tener una cierta fuerza asertiva para frenar los abusos del alumnado hacia ellos o también los abusos entre ellos, entre el alumnado, ¿no? Y bueno, y el profesor puede frenar los abusos o las faltas de comportamiento. Bueno, depende.
fundamentalmente de dos cuestiones. Una, que tenga estrategias para frenarlo, que sepa cómo gestionar los problemas que surgen en un patio o en un aula, ¿no? Que tenga estrategias ya, pero tener estrategias no es suficiente, porque hay dos profesoras, aplican la misma estrategia al mismo alumno y a una le funciona y a la otra no. Hay otro factor que es la capacidad de influencia que cada docente tiene sobre sus alumnos, en lo cual las emociones tienen mucho que ver. Una maestra querida, bueno, le van a hacer mucho más caso que a una maestra odiada. Por lo tanto, el aspecto emocional es muy importante para que te funcionen las estrategias. Claro. Y ahí entramos en el sistema de diques, es decir, esa capacidad de contención, ¿de qué depende? Bueno, pues depende un poco del estilo de cada persona y del estilo profesional de cada docente. Eso te da mayor o menor capacidad para frenar los abusos que aparezcan, ¿no? Ya, pero llega un momento en que un profesor o profesora en solitario se ve desbordado por los problemas, ¿no? Bueno, pues superado ese primer dique, que es el del profesorado, maestra, maestro, tiene que haber un segundo dique, que podría ser la tutoría, que intente contener esos abusos, ¿no? Y si un alumno desborda a ese segundo dique, que es la tutoría, pues estaría el equipo directivo, apoyado por orientación, en un tercer dique que podría contener los abusos. Incluso en algunos casos donde los problemas tienen una raíz supraescolar, no sé, de índole psiquiátrico o sociofamiliar, o bueno, pues a lo mejor se necesita un cuarto dique en forma de especialistas psicológicos, sociales, etcétera, que intervengan, ¿no? Hay alumnos que se pueden contener en el primer dique, otros en el segundo, otros en el tercero, y algunos requieren la intervención del cuarto dique. Son diques asertivos, es decir, que no utilizan la agresividad ni la visión punitiva para frenar, sino que utilizan la asertividad para frenar. Es decir, buscar las soluciones adecuadas a los problemas, ¿no? Según el tipo de problemas que se presenten. Para ello es necesario, como tú muy bien defiendes, que un maestro sea proactivo, que tenga una competencia de proactividad necesaria, ¿no? Que tenga esa actitud de querer arreglar los problemas en lugar de, bueno, pues huir de las excusas, de las quejas, del es que, ¿no? Que tú también muchas veces mencionas, ¿no? El es que, y proponer qué puedo hacer, ¿no? Para arreglar estos problemas que cada día tenemos en las aulas y que son inevitables, ¿no, Juan? Sí, para mí es muy importante y es la competencia primera del docente, ¿no? Que es la proactividad, porque en cualquier aula vas a tener problemas. Problemas motivacionales de alumnado que no quiere aprender, que no quiere hacer nada, problemas atencionales de alumnado que se distrae, problemas emocionales de alumnado que no está bien porque a lo mejor viene de casa o de un barrio que, bueno, pues que le influye negativamente, problemas relacionales porque a lo mejor se une a malas compañías, problemas cognitivos porque a lo mejor no se entera, no acaba de comprender o no puede o no llega. Bueno, problemas vas a tener, ¿no? Para mí es muy importante la actitud que adopta cualquier docente ante los problemas. Y hay dos maneras de reaccionar. Una es la reacción de la queja, buscar excusas y buscar causas externas. Yo no puedo hacer nada porque es que la familia no colabora y es que ya viene maleado del curso anterior, bueno, con lo cual yo paso. Bueno, pues es una actitud negativa, ¿no? Reactiva.
Y luego está la actitud proactiva, que es decir, vale, vive en un barrio desfavorecido, la familia no colabora, sino todo lo contrario, las compañías no ayudan, este alumno es muy complicado, ya, pero a pesar de todo eso, ¿qué puedo hacer yo? Entonces, cuando te planteas esa pregunta, ¿qué puedo hacer yo? Que es la pregunta proactiva, que es la búsqueda de soluciones que dependan de mí. Bueno, pues cuando tú te planteas esa pregunta, eh, estás mirando al futuro y estás empezando a solucionar los problemas, con mayor o menor acierto, pero el primer paso para encontrar soluciones es poner tu mente a buscarlas, ¿no? En ese sentido, la proactividad pues me parece algo fundamental porque las soluciones hay que buscarlas mientras que las quejas aparecen solas, ¿eh? Siempre tendremos ahí la tentación de caer en el mundo de la queja, Claro. que es mucho más cómoda porque Mm. si yo me quejo y le echo la culpa al mundo, pues yo no tengo que hacer nada. Claro. Mientras que si me centro en qué podría hacer yo, pues entonces tengo que pensar, tengo que formarme, tengo que reunirme con compañeras y compañeros a ver qué podemos hacer. Es decir, la cultura de las soluciones da trabajo, pero el trabajo se puede minimizar si se evitan estrategias farragosas. Claro. Bueno, me imagino que aquí el TEI pues sí desempeña un papel importante, ¿no? Porque como bien sabes, el alumno es agente activo de ese cambio y de esa Mm. modificación de conductas y bueno, ¿cómo crees tú que el TEI puede, hasta qué punto puede influir también en los docentes para que tengan ese cambio de mirada y necesario para que los alumnos de alguna manera sean los protagonistas en este cambio de mirada y en esta necesaria en evitar estas conductas no deseadas? Bueno, el TEI, por lo que yo conozco, a través sobre todo de nuestros dos amigos comunes, Ujú. bueno, pues la tutoría entre iguales evidentemente aporta un valor añadido muy importante porque llega donde no llega, digamos, la tutoría docente, ¿no? Los alumnos se conocen entre ellos y ellas y conocen aspectos donde no llegamos ni los docentes ni las tutorías. Por lo tanto, a mí me parece un complemento muy importante y bueno, pues las experiencias que yo conozco pues me hablan muy bien del trabajo que estáis haciendo en el sentido de que consideráis al alumnado con un potencial para prevenir por un lado y para resolver por otro lado aquellos problemas en los cuales están involucrados. Entonces, bueno, pues aprovechar el potencial que tienen los propios alumnos, pues me parece fundamental. Y ellos mismos muchas veces son los que nos enseñan a nosotros cómo resolver Claro, con éxito los conflictos, ¿verdad? claro, Ujú. claro, la cercanía, Sí, utilizar un lenguaje próximo, eso. cercano y familiar, bueno, pues nosotros ya somos personas adultas bueno, utilizamos registros diferentes, ¿no? Ujú. Y entonces, por muy buen docente que seas, pues hay partes de ese registro donde no llegas, ¿eh? Aparte de la capacidad de detectar problemas eh, que es mucho más amplia cuando es entre los propios alumnos y Claro. alumnas. Sí, sí, porque la inmensa mayoría de los niños que tienen problemas, pues más se enteran sus compañeros que cualquier adulto que les rodea, ¿no? Sean los docentes o sean las familias, ¿no? Con lo cual ahí quizás Mm. esté un poquito la clave del éxito del programa. Ujú. Sí, yo creo que hay una zona oculta, que entre el alumnado, bueno, pues deja de ser oculta, ¿no? Bueno, pues ahí hay a mí me parece lo más reseñable el potencial.
Aprovechar el potencial que tiene el propio alumnado para detectar, prevenir y resolver problemas, ¿no? Emocionales, sí, y relacionales también, incluso de otra índole, ¿no? Pero sobre todo los socioemocionales, pues me parece muy importante. Desde luego el camino a veces se hace complicado, pero como hemos dicho, pero si estos planteamientos que tú también has expuesto pueden ayudar a conseguir que el alumnado sea emocionalmente más competente y el profesorado igual, pues quizás sí que podamos de verdad llegar a un cierto éxito, ¿no? en la educación, a pesar de las dificultades que nos podamos encontrar, ¿no? Pues Juan, te agradecemos muchísimo que hayas dedicado parte de tu tarde del viernes a hablar con nosotros y a ilustrarnos sobre todo lo que sabes sobre las emociones, ¿no? En el aula, y la importancia de trabajarlas y la necesidad de ir en este camino para conseguir de nuestros alumnos personas más competentes, porque si queremos conseguir personas competentes, completas e íntegras, necesitamos sí o sí trabajar las emociones, ¿verdad?, en el aula. Sí, absolutamente. Es decir, todo aquello que nos genera emociones positivas, pues nos engancha, ¿eh? Es decir, cuando trabajamos a gusto como docente o como alumno, o como directivo, bueno, o como ponente, cuando haces algo a gusto se nota, ¿eh? Cuando haces algo de manera forzada, pues se nota. ¿Y qué hay detrás? Detrás hay emociones, positivas o negativas. Entonces, me parece fundamental el trabajo con las emociones en el alumnado, pero también que los docentes trabajen sus propias emociones, porque no se puede contagiar lo que no tienes. Lo que no tienes. Pues con eso nos quedamos, Juan. Muchísimas gracias por estar con nosotros y te esperamos en otra ocasión que quieras intervenir. Cuando quieras estás invitado, por supuesto. Te agradecemos mucho que te hayas acercado al podcast. Muy bien, pues un placer colaborar con vosotros. Tengo bastantes amigos que están difundiendo el programa, y un abrazo para todos y adelante, porque la educación es esto, trabajo cooperativo por parte de todas y todas. Así es, pues con eso nos quedamos. Gracias, Juan, y hasta la próxima. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Adiós. Decía Sócrates que todos somos, para bien o para mal, maestros de moralidad, pues todos nos mostramos personalmente a los demás, comunicando a través de nuestra simple presencia sentimientos vitales de signo moral positivo o negativo. La educación integral supone un desafío alcanzable para el profesorado de hoy, siempre que no perdamos de vista que el tiempo debe emplearse en atender tanto los aspectos académicos como emocionales en el alumno. La inteligencia emocional es la clave para resolver problemas vitales y presenta 4 aspectos: conocimiento de uno mismo, la autorregulación, la conciencia social y la regulación de las relaciones interpersonales. El desarrollo y manejo de estas habilidades ayudará a que el aprendizaje sea mucho más adecuado. En otras palabras, el control de la emoción permite que se encamine hacia un aprendizaje mucho más profundo y significativo. Y de esta forma se promueve la autorregulación y manejo adecuado de las emociones y sentimientos, convirtiéndose así en una vía que permite los aprendizajes de manera más profunda. Nos despedimos hasta el próximo episodio. Cuidad y cuidaos mucho. Un abrazo. Hola, sígueme en este vídeo durante unos minutos donde te voy a explicar cómo puedes tener tu publicidad con la opción que más te guste. ¡Acompáñame!
Aquí es donde trabajamos diferentes profesionales para dar voz a tu mensaje, desde un tema personal hasta cualquier mensaje que necesites para promocionar tu proyecto. ¿Cómo puedes solicitarlo? Muy fácil. Dirígete a la casilla Tu locución y cumplimente el formulario interactivo. Lee bien, selecciona las opciones, responde cuando te lo pidamos. Verás cómo va cambiando el presupuesto conforme vayas incrementando o disminuyendo opciones. Y por último, dale a enviar. Nuestro equipo se pondrá en marcha inmediatamente para ti en exclusiva. ¿Y ahora? La gran novedad sonora, para escritores, autores, editoriales, autónomos, universidades y para quien o quienes deseen tener su audiolibro o audio lo que sea. Las aguas que le rodeaban se iban hinchando en amplios círculos. Luego se levantaron raudas, como si se deslizaran de una montaña de hielo sumergida, que emergiera rápidamente a la superficie. Se intuía un rumor sordo. Todos contuvieron el aliento al surgir oblicuamente de las aguas una mole enorme, que llevaba encima cabos enmarañados, arpones y lanzas.